Bombazo de última hora. Emiliano Aguilar está ingresado en el Hospital Central de Ciudad de México. Quédate hasta el final solo si quieres ver su estado de salud actual. La noche había envuelto la ciudad con una densa oscuridad, como un manto impenetrable que parecía detener el tiempo. Dentro del hospital, el ambiente era frío y aséptico, marcado por el incesante sonido de pasos lejanos y las luces artificiales que parpadeaban ocasionalmente, acentuando la atmósfera de incertidumbre. En una de las habitaciones, el aire era tan pesado que parecía difícil de respirar. La familia Aguilar estaba reunida alrededor de una cama donde Emiliano, el hijo mayor, yacía inmóvil. Su cuerpo, cubierto de vendas y heridas, mostraba las marcas de un brutal accidente o agresión. Su rostro, casi irreconocible por la hinchazón y los hematomas, parecía el de un extraño, pero su esencia seguía allí, atrapada bajo capas de sufrimiento. Suscríbete solo si amas a la familia Aguilar. Pepe Aguilar, conocido por su presencia imponente y su voz que resonaba con fuerza en los escenarios, ahora era solo un padre devastado. Estaba de pie junto a la cama, con la espalda ligeramente encorvada, como si el peso de la situación lo estuviera aplastando. Sus ojos estaban fijos en el rostro de su hijo, pero su mirada era distante, perdida en un torbellino de pensamientos y emociones. Sus manos, grandes y firmes, estaban cerradas en puños que temblaban sutilmente, un reflejo de la impotencia y la furia contenida que luchaban por salir. Junto a él, su esposa Annelise intentaba mantener la compostura, pero las lágrimas desbordaban sin cesar de sus ojos enrojecidos. Sus manos, entrelazadas frente a su pecho, apretaban con fuerza un pañuelo que ya estaba empapado. Su dolor era evidente, una mezcla de angustia y desesperación que solo una madre puede sentir al ver a su hijo en ese estado. En una esquina de la habitación, Leonardo, el hermano menor de Emiliano, observaba la escena con una mezcla de rabia y tristeza. Su postura era rígida, con los brazos cruzados y el rostro endurecido, pero sus ojos delataban la batalla interna que libraba. Era evidente que quería mostrarse fuerte, quizás para no añadir más peso al dolor de sus padres, pero la tensión en sus mandíbulas y el brillo en sus ojos traicionaban sus intentos. Suscríbete solo si amas a Emiliano Aguilar. El sonido de la puerta al abrirse rompió el tenso silencio. Un médico entró con pasos medidos, llevando una carpeta en una mano y una expresión seria pero calmada en el rostro. Su uniforme perfectamente limpio contrastaba con el caos emocional que reinaba en la habitación. Se detuvo a unos pasos de la cama, mirando a cada miembro de la familia como si estuviera evaluando cómo abordar la situación. Finalmente, fijó su mirada en Pepe, quien levantó la cabeza lentamente, preparándose para escuchar palabras que podrían cambiarlo todo. Señor Aguilar, comenzó el médico con un tono firme pero empático, antes que nada, quiero que sepan que estamos haciendo todo lo posible por Emiliano. Es un joven fuerte, y eso juega a su favor, pero su estado es delicado. El corazón de Annelise pareció detenerse por un momento. Sus manos comenzaron a temblar, y Pepe le colocó suavemente una mano en el hombro, un gesto que decía más de lo que las palabras podían expresar. El médico continuó tras una breve pausa. Las pruebas que realizamos muestran que su hijo ha sufrido múltiples lesiones graves. Tiene contusiones severas en varias partes del cuerpo, fracturas en las costillas, algunas de las cuales han causado daño leve al tejido muscular circundante. Además, presenta una conmoción cerebral significativa. Aunque, por ahora, no hemos identificado signos de daño neurológico permanente, esto no significa que esté fuera de peligro. Las próximas 48 horas serán cruciales para su evolución. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras del médico parecían haber llenado la habitación, dejando a cada miembro de la familia sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Pepe, con la voz quebrada pero cargada de determinación, preguntó: ¿Qué podemos esperar, doctor? ¿Hay posibilidades de que se recupere completamente? El médico inclinó ligeramente la cabeza, reflexionando antes de responder. La recuperación es posible, pero será un proceso largo y desafiante. Estamos hablando de semanas, quizás meses, de rehabilitación física intensiva para recuperar la movilidad y la fuerza. También necesitaremos monitorear de cerca su evolución neurológica, ya que las conmociones cerebrales pueden tener efectos a largo plazo. Por ahora, lo más importante es que su hijo esté estable y recibe la atención adecuada. Pero necesitará de ustedes,
de su apoyo constante, para superar esto. Anneliese comenzó a llorar en silencio, sus sollozos apenas audibles en el ambiente tranquilo de la habitación. Leonardo apartó la mirada, como si estuviera luchando por mantener el control de sus emociones. Pepe, sin embargo, se inclinó hacia su hijo y tomó su mano con una delicadeza que parecía impropia de su naturaleza fuerte y dominante. Sus labios se movieron ligeramente, y aunque su voz fue apenas un susurro, sus palabras resonaron con fuerza en el corazón de todos los presentes. Hijo, aquí estamos. No te vamos a dejar solo. Pase lo que pase, lucharemos contigo. El pitido constante de los monitores seguía marcando el ritmo de la escena, un recordatorio de que, aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, había esperanza. La familia Aguilar, aunque golpeada por la adversidad, permanecía unida, fortalecida por el amor y la determinación de no rendirse. Pepe permaneció inmóvil, como si cada fibra de su cuerpo estuviera congelada en el tiempo, atrapada por el peso del dolor y la impotencia que emanaban de esa escena desgarradora. Sus ojos, oscuros y llenos de una mezcla de ira y tristeza, no se apartaban del rostro magullado de Emiliano, su hijo. La piel del joven estaba pálida, interrumpida aquí y allá por los moretones que narraban una historia de violencia incomprensible. Pepe inspiró profundamente, dejando que el aire quemara en sus pulmones antes de soltarlo en un suspiro cargado de emociones contenidas. Por un instante que pareció eterno, el silencio en la habitación fue absoluto, solo roto por el tenue y rítmico pitido de las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Emiliano. Finalmente, Pepe habló, con una voz baja pero tensa, como si cada palabra fuera un esfuerzo titánico. Meses. ¿Quién puede ser tan miserable, tan vil, para hacer algo así? Su tono tenía una furia controlada, como una tormenta que aún no había explotado, pero que era inevitable. A unos pasos de él, Anneliese estaba sentada al borde de la cama, sus manos temblorosas aferradas a la de Emiliano. Sus dedos buscaban algún signo de respuesta, alguna señal de vida más allá del frío contacto de su piel. Su rostro estaba bañado en lágrimas, y sus ojos, hinchados y rojos, reflejaban un sufrimiento que parecía haberle robado toda la fuerza. Apenas logró hablar, su voz un eco roto de lo que solía ser. Mi hijo nunca se mete con nadie. Es bueno, siempre lo ha sido. ¿Qué tipo de odio tan profundo puede justificar algo como esto? Su voz se quebró, ahogada por un sollozo que trató de contener sin éxito, y dejó caer la cabeza entre sus manos. Leonardo, quien hasta entonces había estado de pie en un rincón de la habitación, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, dio un paso hacia adelante. Había un destello de incertidumbre en su mirada, pero también una determinación firme. Sabía que debía hablar, aunque era consciente de que sus palabras podían desatar algo impredecible. Papá, no podemos ignorar lo que pasó con Cristian Nodal. Tú sabes cómo terminaron las cosas entre ellos. Si alguien tenía un motivo para hacerle daño, era él. El comentario hizo que Pepe levantara la vista hacia su hijo mayor, sus cejas fruncidas en una expresión que mezclaba incredulidad y reflexión. Por un momento, pareció dudar, como si estuviera evaluando cada posibilidad antes de responder. Y Cristian empezó a decir, pero luego hizo una pausa, como si las palabras se resistieran a salir. Cristian es impulsivo, sí, y tiene un temperamento difícil. Pero esto es diferente. Esto no es un arrebato de enojo. Esto fue planeado, calculado. No veo a Cristian haciendo algo así con sus propias manos. Y si tuvo algo que ver, no actuó solo. Emiliano es fuerte, demasiado fuerte para que alguien pueda hacerle esto sin ayuda. Leonardo no retrocedió ante las palabras de su padre. De hecho, se acercó más, su postura reflejando una mezcla de desafío y preocupación. Cristian no tendría que hacerlo él mismo. Tiene personas a su alrededor, gente que haría cualquier cosa por él, ya sea por lealtad o por miedo. Y ahora, con todo lo que tiene con Casu, no podemos descartar que ella también esté involucrada. No es de las que se quedan de brazos cruzados si alguien toca a los suyos. Si Cristian le dijo algo o si ella creyó que Emiliano representaba una amenaza, no dudaría en actuar. Pepe entrecerró los ojos, procesando las palabras de su hijo mientras su mirada volvía a posarse en Emiliano. Los golpes, las marcas, las heridas,
Cada una de ellas contaba una historia que él aún no entendía por completo. Su pecho se llenó de una mezcla peligrosa de dolor y rabia, una combinación que parecía consumirlo desde dentro. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y cuando finalmente habló, su voz era un susurro grave, pero cargado de una promesa inquebrantable. No me importa quién haya sido. No me interesa cuántos estén involucrados ni que también intenten esconderse. Esto no va a quedar así. Te lo prometo, hijo. Voy a encontrar al responsable, y cuando lo haga, se arrepentirá de haber cruzado este límite. El aire en la habitación parecía volverse más pesado con cada palabra de Pepe. Annelies lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con un rayo de esperanza, aferrándose a la idea de que su esposo cumpliría esa promesa. Leonardo asintió lentamente, aunque en su interior sabía que lo que se avecinaba no sería fácil ni rápido. La habitación volvió a sumirse en un silencio cargado, solo roto por el débil zumbido de las máquinas y el sonido lejano del tráfico en la calle. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que ese era solo el comienzo. Pepe había declarado una guerra silenciosa, y no descansaría hasta descubrir la verdad detrás de lo ocurrido. La tormenta que se gestaba en su interior estaba lejos de calmarse, más bien, estaba a punto de desatarse con una fuerza implacable. Christian Nodal se encontraba reclinado en el amplio sofá de su elegante sala de estar, rodeado por la tranquilidad de un espacio cuidadosamente diseñado para proyectar su éxito y refinamiento. Los suaves destellos de luz que se filtraban a través de los ventanales iluminaban sutilmente los objetos decorativos a su alrededor, pero en su interior, el ambiente no era tan sereno como aparentaba. Había recibido noticias sobre Emiliano, noticias que lo habían dejado pensativo, aunque no sorprendido. No se enteró por terceros ni por rumores vagos. Él estaba al tanto desde el principio, mucho antes de que cualquier otro pudiera siquiera imaginar lo ocurrido. No era un mero testigo de los hechos, había sido el cerebro detrás de la situación. Lo que le había sucedido a Emiliano no era producto del azar ni de una simple discusión que escaló fuera de control. Cada aspecto del incidente había sido planeado con fría determinación. Christian no dejó cabos sueltos en la ejecución del plan, pero incluso en su calculada frialdad, no había previsto hasta qué punto se torcerían las cosas. Ahora, sentado en la comodidad de su hogar, reflexionaba sobre las consecuencias. Había recibido detalles recientes que hablaban de la gravedad del estado de Emiliano, y aunque su orgullo le impedía mostrarlo, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Había deseado que Emiliano pagara por sus errores, pero jamás imaginó que las cosas tomarían un giro tan oscuro. Sumido en sus pensamientos, su semblante reflejaba una serenidad casi imperturbable, aunque por dentro intentaba racionalizar cada paso que había tomado. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, y Ángela Aguilar entró apresurada, rompiendo el silencio con su respiración agitada y su andar rápido. Llevaba el teléfono móvil en la mano, como si acabara de recibir una llamada que la había dejado descolocada. Su rostro, habitualmente lleno de seguridad y gracia, ahora reflejaba preocupación genuina. Y Christian, dijo, su voz temblorosa mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Me acabo de enterar. Emiliano. Emiliano está en el hospital. Lo atacaron. Fue algo horrible. Está inconsciente, y los médicos dicen que su estado es muy grave. Christian alzó la vista con deliberada lentitud, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Su expresión estaba perfectamente controlada, mostrando apenas una leve sorpresa que cualquiera interpretaría como genuina. Su tono, al responder, fue medido, neutral, casi distante. ¿En el hospital?, repitió, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Qué pasó? Ángela, conmovida por la angustia, dejó escapar un suspiro profundo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Caminó hacia el sofá y, sin dudarlo, se dejó caer junto a él. Su mirada buscaba respuestas que Christian no estaba dispuesto a ofrecer. «O no lo sé exactamente», respondió ella con la voz quebrada, mientras su mano libre se movía inquieta. «Escuché que fue una pelea, pero no entiendo cómo llegó a esto. Siempre le advertí que debía alejarse de esas personas, que dejara de meterse en problemas. Pero nunca me escucha, Christian, nunca lo hace. Christian,
cruzando los brazos de manera casual y adoptando una postura que transmitía una mezcla de reflexión y empatía fingida, dejó que su silencio hablara por un momento. Luego, con un tono calmado y casi paternal, ofreció una sugerencia que sabía que resonaría en ella. «Y tal vez deberíamos ir a verlo», propuso, manteniendo su voz suave pero cargada de intención. «Es tu hermano, Ángela. No importa lo que haya pasado entre ustedes o las diferencias que hayan tenido. Sigue siendo tu familia, y en un momento como este, él necesita sentir que estás ahí para él». Ángela lo miró, visiblemente afectada por sus palabras. Su respiración se hizo más profunda mientras asentía lentamente, como si acabara de tomar una decisión crucial. «Tienes razón», respondió, su voz apenas audible al principio, pero ganando fuerza a medida que continuaba. «Necesito estar allí para él. No importa nada más ahora. Gracias, Christian, de verdad. No sé qué haría sin ti». Christian observó cómo ella se levantaba con determinación, lista para salir al hospital sin perder un minuto más. Su rostro reflejaba una mezcla de gratitud y urgencia, mientras él permanecía sentado, aún manteniendo su apariencia de calma absoluta. Por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que acompañarla al hospital reforzaría la imagen que había construido cuidadosamente, la de un hombre solidario y dispuesto a apoyar a quienes lo rodeaban. Pero también entendía que cada minuto que pasara en ese lugar lo acercaría más a los riesgos de ser descubierto. Mientras Ángela se dirigía a prepararse para salir, Christian dejó escapar un leve suspiro, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Sus pensamientos giraban en torno a una única idea: el delicado equilibrio entre mantener su posición y controlar las consecuencias de sus propias acciones. Había jugado un juego peligroso, y aunque por el momento parecía que todo estaba bajo control, sabía que incluso los planes más cuidadosamente elaborados podían desmoronarse con un solo movimiento inesperado. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero para Christian, la noche todavía parecía no haber terminado. Había pasado horas pensando en cómo se desarrollaría el día, repasando mentalmente cada posible reacción de los Aguilar y planificando sus respuestas con precisión quirúrgica. El aire estaba cargado de tensión en el interior del auto mientras conducían hacia el hospital. Ángela, sentada en el asiento del copiloto, no había pronunciado una palabra desde que habían salido de casa. Sus manos descansaban sobre su regazo, apretadas con tanta fuerza que los nudillos se veían blancos. Aunque su mirada estaba fija en la carretera, cualquiera podía notar que su mente estaba en otro lugar, atrapada en un torbellino de emociones que ella misma no entendía del todo. Christian, por su parte, mantenía una fachada serena, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Su atención no estaba en la carretera, ni siquiera en Ángela, sino en el escenario que estaba a punto de enfrentar. Sabía que cada miembro de la familia Aguilar lo analizaría minuciosamente, buscando cualquier señal de culpabilidad, cualquier gesto o palabra que delatara sus verdaderas intenciones. Pero también confiaba en su habilidad para interpretar el papel que requería la situación, el aliado confiable, el hombre preocupado por la familia, el que nadie debería sospechar. Cuando finalmente llegaron al hospital, el olor característico del desinfectante y el sonido distante de máquinas monitoreando signos vitales los envolvieron de inmediato. Christian dejó que Ángela avanzara primero. Ella se movía con pasos titubeantes, como si cada paso hacia la habitación de Emiliano fuera un esfuerzo monumental. Al entrar, se detuvo abruptamente. La imagen de su hermano en la cama, con la piel pálida y los ojos cerrados, conectados a diversos aparatos que emitían pitidos rítmicos, le robó el aliento. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber el aire de la habitación. Ángela dio un par de pasos hacia adelante, como si el suelo bajo sus pies fuera inestable. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaban a caer, hasta que finalmente se permitió acercarse por completo a la cama. Lentamente, extendió la mano y tomó la de Emiliano, que estaba fría al tacto. «¿Por qué siempre tiene que ser así?», murmuró en un tono apenas audible, como si hablara consigo misma en lugar de con su hermano. Era una mezcla de reproche y desesperación, una pregunta dirigida más al universo que a alguien en particular. Christian permaneció en la puerta, observando todo desde las sombras. Su rostro estaba cuidadosamente compuesto en una expresión de preocupación contenida, pero dentro de sí, una oscura satisfacción burbujeaba.
Había calculado cada movimiento, anticipado cada reacción, y ver a Emiliano reducido a esa condición era la prueba de que su plan había funcionado. Sin embargo, sabía que no podía permitirse mostrar ni un destello de complacencia. Cada palabra, cada mirada debía estar medida al milímetro para no levantar sospechas. Poco después, un médico entró en la habitación. Su voz era profesional, calmada, pero directa. Explicó que Emiliano estaba estable, aunque su recuperación sería lenta y complicada. Las heridas que había sufrido no eran mortales, pero requerirían meses de cuidados y terapia. Ángela agradeció al médico con un susurro tembloroso. Sus palabras eran apenas audibles por encima de los sonidos de los monitores. Christian, desde su lugar, asintió levemente, como si también quisiera expresar gratitud, aunque en realidad estaba más concentrado en observar cómo reaccionaban los demás. Horas más tarde, después de una jornada emocionalmente agotadora, Christian regresó a su casa. El ambiente tranquilo de su sala de estar contrastaba drásticamente con el caos que había dejado atrás en el hospital. Se dejó caer en el sofá, permitiendo que su cuerpo finalmente se relajara. Después de unos minutos, tomó su teléfono y marcó un número. Al otro lado de la línea, una voz femenina respondió con un tono que mezclaba burla y curiosidad. ¿Y bien?, preguntó Kazu, como si ya supiera la respuesta pero quisiera escucharla de sus propios labios. Christian dejó escapar una risa suave, cargada de una satisfacción que no se molestó en ocultar. Todo salió perfecto. Emiliano está acabado, y nadie tiene idea de lo que realmente pasó. Kazu rió también, aunque su tono tenía un toque de ironía. Sabía que lo lograrías. Ese imbécil se lo tenía bien merecido. Siempre pensó que podía jugar con fuego sin quemarse. Pero la tranquilidad de Christian no duró mucho. Un golpe seco y contundente resonó en la puerta, rompiendo el silencio de la noche. Christian se levantó con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Al abrir la puerta, encontró un sobre blanco manchado con pintura roja, un mensaje cargado de simbolismo que no necesitaba traducción. Con el ceño fruncido, lo abrió. Dentro, un pedazo de papel contenía unas pocas palabras escritas con letra firme: sabemos lo que hiciste. Esto no ha terminado. Christian sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente comenzó a girar, considerando todas las posibilidades. Sin perder tiempo, volvió a llamar a Kazu, pero esta vez su voz ya no tenía el tono confiado de antes. Tenemos un problema. Dejaron un mensaje en mi puerta. Alguien sabe lo que hicimos. Kazu, aunque sorprendida, respondió con la calma de alguien que estaba acostumbrada a lidiar con situaciones tensas. Y tranquilo. Sin pruebas no pueden tocarnos. Pero tienes razón, debemos ser cuidadosos. Esto puede complicarse. Christian colgó, pero el peso de la advertencia seguía sobre sus hombros. Los Aguilar no eran cualquier familia. Había escuchado suficientes historias sobre ellos como para saber que no dejarían pasar algo así sin buscar justicia. Pepe Aguilar, el patriarca, ya debía estar moviendo las piezas de su tablero. El juego que Christian creía haber ganado estaba lejos de terminar. Ahora, cada paso, cada decisión sería una cuestión de vida o muerte. La guerra había comenzado, y Christian lo sabía.